Paz y gozo en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos ustedes. Que la gracia y paz de Dios esté en sus vidas y corazones y que el mismo Dios nos fortalezca y nos establezca en la verdad. Y por su gracia, su favor y poder estamos reunidos para poder dar continuidad a lo que el Señor nos ha permitido transmitir o ver, que es la lectura de la palabra con comentarios. Esto ya lo hemos hablado, que es basado en lo que dice 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. También, como lo habla el libro de Nehemías, de que mientras leían le colocaban el sentido para que comprendieran las escrituras. Entonces, en este caso, a nosotros nos ha tocado hoy tener esta situación de la lectura en Romanos capítulo 16, del 1 al 24, y buscando dar comentarios de lo que correspondería el versículo 13. Ya hemos hablado de varios versículos, que es prácticamente Romanos 16, el inicio se centra en dar saludos, pero en estos saludos hay ciertas situaciones que menciona el apóstol Pablo que pueden ser dignas de mencionar. También con respecto a nuestra dinámica, pues buscamos apoyarnos también en algunas otras fuentes, como lo que puede ser la Biblia de las Américas, la Biblia textual, diccionarios Nelson, Holman, diccionario de Strong Concordance, Thayer, Vine, etcétera, para poder nosotros complementar la lectura conforme a ello, siempre tomándoles de base la Biblia Reina Valera 60. Ok, entonces vamos a orar para dar inicio con lo que tenemos el día de hoy. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por por la misericordia que das a nuestras vidas, por el amor que das a nuestras vidas, por el consuelo que das a nuestras vidas. Dirígenos hoy para amarte, fortalecernos. Dirígenos hoy para ser sustentados en la palabra, para darnos de tu fuerza, tu amor, tu poder y tu gracia. Te agradecemos porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, y porque nos das de tu gracia y de tu poder. Hoy venimos solicitando tu apoyo, solicitando tu amor, solicitando tu gracia, solicitando que tú nos fortalezcas y nos establezcas en la verdad, que nos libres de todo adversario y todo enemigo, todo aquello que nos quiera estorbar, y también que me ayudes a mí a poder transmitir la palabra como necesita ser transmitida, y que las personas que estén escuchando puedan recibir la palabra como tú necesitas que sea recibida, para que ellos puedan dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a tu amor y conforme a tu misericordia. Te agradecemos, amado Padre y Pastor, te agradecemos, amado Rey y Socorro, te agradecemos porque tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús, Padre bendito, amén y amén. Bueno, como mencionábamos, estamos en Romanos capítulo 16. Ya antes señalado, hemos tomado la Biblia Reina Valera 60 como base para la lectura, sabiendo que es una Biblia que la mayoría de personas tienen, y para no perder la lectura o algunos otros aspectos, nos inventamos en ello. Pero no nos tomamos solo ello, sino que a veces también tomamos palabras en griego, hebreo, otras Biblias como la textual o la de las Américas o algunos otros recursos para tener una mayor certeza o complemento de lo que puede ser la lectura. Entonces, en este caso, hemos tomado el título que establece la Biblia Reina Valera 60, que es saludos personales. Puede ser de que alguien que tenga otra Biblia tenga otro título, o la disección de los versículos sea un poco diferente. Pero por esa razón aclaro que es una Reina Valera 60 y es el título que brinda la Biblia Reina Valera 60. En este caso dice saludos personales, que es Romanos capítulo 16, del versículo 1 al versículo 24. Muy bien. Entonces vamos a leer, dice de la siguiente manera. Versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. 8. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristobulo. Saludad a Herodión, mi pariente.
Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. 16. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 19. Porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo Tercio, 22. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 23. Os saludan Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, entonces, considerando lo que acabamos de leer, ahorita vamos a comenzar a ver los comentarios. Siempre leemos, sé que puede parecer a veces repetitivo que lo sigamos leyendo, pero es importante porque también Dios nos va a revelar varias cosas y también por eso hay ciertos puntos que retomo de los comentarios anteriores, ¿verdad? Hemos visto que es una lectura que regularmente hace énfasis a muchos saludos, está haciendo bastantes saludos a las personas que están ahí, pero más que solo ver tal vez el nombre de la persona, también hay que ver la descripción o lo que dice acerca de estas personas. Y también, por lo menos a mí me ha gustado bastante la parte del libro de Romanos, en este caso de los saludos, porque vemos muchas personas siendo útiles a la obra del Señor. Nosotros, o por lo menos en mi caso, cuando yo inicié en el Evangelio, a veces solo tal vez uno se concentraba en Pablo, en Pedro o Juan o algún otro personaje, inclusive del Antiguo Testamento, pero vemos cómo es de que estas personas, junto con Pablo, junto con Pedro, junto con otros ministros, estuvieron, por así decirlo, hombro a hombro trabajando en la obra. Tal vez no fueron a la magnitud de Pablo o de Pedro trabajando, pero fueron personas muy dedicadas y muy excepcionales en su labor en el cuerpo de Cristo, como se hace mención a Priscila y Aquila, que acompañaron a Pablo en diferentes viajes, entre ellos creo que si no estoy mal se juntaron en Corinto. De Corinto ellos mismos viajan a Éfeso y no fueron solo una ayuda ministerial a Pablo, sino que también fueron una ayuda en nivel secular, porque también trabajaban en el mismo oficio, que era crear carpas. Entonces, vemos de que había muchos personajes, tal vez algunos no se mencionan, por supuesto, ya que recordemos que también habían personas del lado de Pedro, del lado de Andrés, del lado de, de Juan o de algunos otros personajes de otros apóstoles que también posiblemente tenían sus em, colaboradores. Y obviamente tal vez ha llegado más a nosotros lo de Pablo, por obviamente que el ministerio de Pablo se concentró en lo que es el pueblo gentil, o sea, la gentilidad. Pero no significa que no tuviera Pedro algunos otros colaboradores, como también en su carta menciona que había una persona que le ayudó a escribir las dos epístolas, la primera y segunda de Pedro, que no recuerdo ahorita el nombre del personaje, pero también ellos fueron colaboradores, también estuvieron a la ayuda de lo que correspondería la colaboración en el crecimiento del Evangelio con los demás apóstoles. Entonces, en este caso, Pablo está mencionando algunas personas que se han esforzado de una u otra manera, que han estado trabajando en la iglesia de Roma, y por eso él envía sus saludos.
vuelvo a resaltar, puede que haya uno que otro. También recordemos de que las cartas que enviaba el apóstol Pablo no eran necesariamente libros de doctrina, por así decirlo, de origen a fin, sino que eran situaciones que iban a tratarse en la congregación por X o Y motivo. En este caso, una de ellas es de que Pablo, pues, también va a pasar dando una colecta a Jerusalén, de Jerusalén va a pasar a Roma y de Roma va a ir para España. Entonces hay varios puntos a tratar que se mencionan en cada carta, de que él está abordando una situación que necesita ser resuelta de diferentes maneras y que uno de los medios que se utilizaban anteriormente para poder resolver algo, por así mencionarlo, era el medio de comunicación escrito, que eran las cartas. Ya luego de la carta, pues en cierto momento, ya después llegaba la persona físicamente. Esto no solo lo habla el apóstol Pablo, porque él también habla de que tiene muchas cosas que decir, pero lo dirá cuando llegue. También en 2 de Juan lo menciona y dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por papel y tinta, sino que iré pronto a vosotros para que vuestro gusto sea cumplido y para que hablemos boca a boca o cara a cara. Entonces, vemos de que 2 de Juan es una carta pequeña, está brindando lo esencial, pero luego va a llegar a hablar con ellos o a discutir algo a un poquito más a detalle. Entonces, las epístolas nos dejan esto y por eso también el apóstol Pablo, pues, da sus saludos correspondientes y la bendición o reconocimiento de la labor de que estos ministros o estos hermanos en Cristo han estado haciendo, y también se ven en algunas otras cartas, algunos otros personajes, como el caso de Tito y los colaboradores o Epeneto, si no estoy mal, en Colosenses se hace mención a Epeneto, que era un ministro que está edificando la iglesia de Colosas, que lo menciona en Colosenses capítulo 1, en el versículo, creo que es versículo del 7 al 9 más o menos, hace referencia y dice que cuando habla del Evangelio de Dios, dice, del cual habéis oído por Epeneto, nuestro amado consiervo y ministro en Cristo Jesús. Entonces, vemos de que hay diferentes ministros a lo largo en este caso, en lo que le llaman la era apostólica en ese momento, que estuvieron ayudando y fortaleciendo. Y eso, por lo menos en mi caso particular, me ha dado ánimos de no solo en mí, sino que también decir a otras personas, miren, como que levantémonos y edifiquémonos, somos un conjunto de hermanos para poder fortalecernos en la verdad, y no es solo como que solo el hermano fulanito va a trabajar en la obra, el que es súper reconocido, y ahí él se va a encargar de todo, ¿verdad? No funciona así la situación. Por eso la Biblia dice que somos un cuerpo, somos todos esenciales dentro del cuerpo, porque somos inclusive, cuando tenemos un cuerpo hay células, ¿verdad? Las células son pequeñas, pero si hay un grupo de células que está dañada, pues esa parte está muerta del cuerpo. Entonces, aunque seamos, por así decirlo, pequeños, somos parte del cuerpo. Y esa gran cantidad de personas dentro del cuerpo trabajando juntamente, porque las células no significa que las células están de adorno, ¿verdad? Sino que las células están trabajando, por muy pequeñas que sean, están trabajando y están teniendo parte dentro del cuerpo. Entonces nosotros debemos entender de que tenemos una labor dentro del cuerpo de Cristo, y que aunque tal vez el hombre no reconozca o las personas que están alrededor no lo vean, pero Dios sí lo está viendo. Y en este caso lo menciono por el hecho de lo que mencionaba en una de las lecturas que tuvimos, que decía de que aprendiéramos a ver la labor y el trabajo que otras personas están teniendo en el Evangelio. No tanto que las personas vean lo que nosotros estamos haciendo, sino que nosotros observemos la labor y el esfuerzo que otras personas estén haciendo y reconocer su ardua labor. Menciono esto porque a veces nosotros queremos, no, es que no me han, por así decirlo, honrado, o no me han reconocido, o no me han dado un cartón, o no me han hecho esto y lo otro. Pero realmente deberíamos ser lo contrario, ¿va? Reconocer la labor. Entonces, en este caso, lo que está haciendo el apóstol Pablo con las personas que están ahí, está reconociendo su labor, está reconociendo su esfuerzo, su trabajo en el Evangelio. Obviamente, Dios utiliza a Pablo para que ese reconocimiento llegara y que nosotros viéramos también a estos diferentes personajes, como lo hemos visto: Febe, Priscila y Aquila, María, Trifena, Trifosa, eh, pues los otros personajes como Apeles, y que nos han mencionado que también han estado en su trabajo y que hay un reconocimiento.
Obviamente, nosotros lo entendemos de que nuestro reconocimiento no está en la tierra, sino que está en los cielos, pero también tenemos que asimilar que Dios está atento a nuestro trabajo. A veces pensamos de que Dios no está observando nuestra labor, nuestro esfuerzo, porque como nadie más lo ve, ¿verdad? Entonces pensamos de que no lo están haciendo. Y por eso yo he mencionado que he admirado de alguna manera, de buena manera, ¿verdad? Hay personas de que tal vez no predican, no enseñan, por así mencionarlo, pero cuando uno va a la iglesia, ellos tal vez ya están a las 5:30 o 5 de la mañana listos para servir a Dios, ¿verdad? Y también son los últimos que se van a las 3 de la tarde y sirviendo a Dios de diferentes maneras con tal de que la palabra de Dios llegue de una manera efectiva, ¿verdad? Que es la labor que ellos les ha tocado y que lo han hecho con gran esfuerzo. Y entre uno de ellos podríamos resaltar a Esteban, que Esteban prácticamente entra en esa categoría. Es decir, él tal vez no predicó a la manera de los apóstoles o los otros personajes, porque la Biblia menciona en Hechos capítulo 6 eso, de que los apóstoles iban a dedicarse a la oración y ministerio de la palabra y que iban a colocar a personas dedicadas a lo que correspondería el servicio de las mesas. Y dentro de uno de ellos estaba Esteban y otros personajes que se mencionan. Y luego vemos cómo es de que Esteban no porque servía en la iglesia con mesas no significa que no predicara o que no ayudara a la comunidad, sino que lo hizo. Y que también este servicio, aunque era las mesas y su ardua labor en el Evangelio, provoca que él logre ver al Señor. Por eso sí, yo veo a Jesucristo a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces vemos cómo es de que todos nos complementamos y ayudamos. ¿Para qué? Para el servicio del Evangelio o al ministerio que nos ha sido otorgado, que es el nuevo pacto. Entonces por eso menciono el hecho de que mencione Pablo tantos personajes y tantas situaciones nos lleva a entender a nosotros algo muy importante. En este caso de que todos somos útiles para la obra y que Dios va a reconocer nuestra labor. Tal vez no lo vamos a ver aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso mencioné que hay personas que van a servir a la iglesia y tal vez no, el pastor ni se entera, ¿verdad? Que ellos llegaron a las 5 de la mañana, que estén ayudando y tal vez se van a las 3 y tal vez nadie lo reconozca, pero está Dios en los cielos y el Espíritu Santo que sabe la ardua labor que esta persona o este conjunto de personas está teniendo y que va a ser recompensado en los cielos conforme a su obediencia, ¿verdad? Conforme a su arduo trabajo. Entonces, no por esa causa no tenemos que desistir o desfallecer, sino que tenemos que continuar en lo que Dios ha colocado en nosotros, que es movernos según su bondad y su misericordia. Ahora, regresando a este punto, esto lo que menciono es parte de lo que es comentario de lo que hemos venido hablando, y también por eso mencionábamos que hay mucho lo que el apóstol Pablo también menciona, también es relacionado al servicio de la mujer. Por eso que vemos muchas mujeres dentro de los saludos, ¿verdad? Como lo que era Febe, Priscila, Trifena, Trifosa, Pérsida, también mencionan a María, también en el caso de Junia, que a veces se hace mención a Junias como que fuera varón, pero realmente la traducción precisa sería Junia, no Junias, y hace referencia a que era una mujer. Entonces vemos hay diferentes mujeres que se están mencionando en esto, no solo varones, y que están ejecutando una ardua labor, no solo con el hecho de tal vez de servir a las mesas, sino que también tal vez con una labor también de predicar el Evangelio, como en el caso de Priscila. Ahora, entrando ya en el detalle del versículo de hoy, que es el versículo 13 de Romanos, dice de la siguiente manera: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Entonces, aquí algo, vamos a ver acá, perdón, ahí estamos. Entonces, vemos aquí algo que es lo que se está haciendo, lo que hemos estado mencionando, que habla del saludo, ¿verdad? Pero específicamente saludan a Rufo y hacen una especificación o calificativo a Rufo que es escogido. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de Apeles, que hablan como el aprobado, a otra persona que le llamaban el amado. Y entonces hay características que se inventan a este personaje. Es como decir a alguien: mira, salúdame a Rufo, el de ojos azules. Salúdame a Mario, el de ojos verdes. Salúdame qué sé yo, a Sofía, que es de ojos cafés. Salúdame a María, que es de ojos, qué sé yo, negros. Hay algo que está destacando en cada uno, y ahorita hice un énfasis en los ojos, ¿verdad? Pero está destaca la persona. O saludame a aquella persona que es a Eduardo, que es alto, ¿verdad? O saludame a Herodión, que es morenito. Inclusive en la Biblia hablan a alguien que se llama nigger, que realmente significa negro, ¿verdad? Entonces,
A lo que quiero resaltar con este caso es de que hay algo que los está destacando a ellos. Es decir, todos son hijos de Dios, todos están esforzándose de alguna manera, pero hay algo en lo cual están destacando. Y cada uno de nosotros ciertamente servimos a Dios, nos entregamos a Dios, nos esforzamos a Dios, pero hay algo que está destacando en nosotros. O Dios está también mostrándonos, inspirándonos para que destaquemos en ciertos puntos, como en este caso cuando habla el escogido. ¿Por qué menciono aquí en esta parte de escogido? Porque regularmente la Biblia muestra que todos somos escogidos. Entonces, si todos somos escogidos, ¿por qué le dicen a Rufo el escogido? Entonces, esas situaciones vamos a estar viendo también en este caso. Ahora, pero quiero centrarme ahorita primeramente en lo que refiere a Rufo. Hay ciertos personajes que solo se mencionan una vez en la Biblia, por el hecho, por ejemplo, el caso de Apeles, si no estoy mal, solo se menciona una vez y no aparece nada más en la Biblia. O algunos otros personajes que pueden aparecer una, dos, tres veces o tal vez un poquito más de veces. Entonces, el caso de Rufo es similar. En este caso, en Marcos 15:21 aparece la palabra Rufo y menciona que posiblemente sea el mismo Rufo que está en Romanos. Dice de la siguiente manera: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Entonces vemos aquí que Rufo, el que aparece en Romanos, el escogido, era hijo de aquel que ayudó a llevar la cruz, o que le obligaron, ni siquiera es que ayudaba, sino que lo tomaron, mira, ayuda a Jesús para que lleve la cruz. Entonces vemos de que este Rufo, el cual se habla, podría ser, en este caso, el Rufo al que hace mención en el libro de Romanos 16:13. Pero ahora, como vuelvo a repetir, quería centrarme mayormente en la parte de escogido. Entonces, como mencionamos, la parte de escogido es una palabra que se utiliza en la Biblia que tal vez nosotros en algunos contextos no la usamos, pero vamos a revisar qué significa escogido. Y todavía lo hemos oído, pero a veces hay ciertas formas que lo han traducido, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí la palabra que es la 1588, que es eclegomai, que viene el 15, perdón, es eclectos, que es la 1588, que en su definición en el diccionario Strong dice que es de eclogomai, que es la 1586, dice selecto. Por implicación, favorito. Se ha traducido como elegir, elegido, escoger, escogido. Y viene esta palabra, como le mencionamos, que es eclegomai, que es voz media de ek y de lego, en su sentido primario, seleccionar, escoger. Se ha traducido como elegir, escoger. Muy bien. Entonces, como mencionaba en este caso, vimos que habla acerca del escogido o el favorito o el electo, que tal vez el que lo utiliza más marcado es 2 de Juan, cuando dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo la verdad. Pero como mencionaba, el caso de los escogidos, la Biblia habla acerca de las personas que somos escogidos, o que dice la palabra que Él pronto vendrá y que a veces se retarda un poquito a causa de los escogidos. Inclusive también la Biblia menciona acerca de que inclusive tratarán de engañar incluso a los escogidos. Entonces es una palabra que se usa en la Biblia en diferentes versículos, y por esa razón menciona aquí en este caso que Rufo están estableciéndolo como escogido, pero es alguien que está resaltando como escogido. No significa que los otros personajes como Apeles, como María, no puedan ser escogidos. Pero en este caso él está resaltando más en este punto con relación a su forma de vida. También lo vamos a leer, y también quiero referirme en este caso a ciertos pasajes de Efesios y también a Colosenses para entender el punto de escogidos. Vamos a leer Efesios 1, del 3 al 6 de la siguiente manera. Dice, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces vemos acá que en el versículo 4 habla según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios Padre vino y ya nos tenía predestinados para ser escogidos para salvación.
Y por consecuencia nos damos cuenta que nosotros ya hemos sido escogidos, pero no en el sentido de escogidos solo de ahí te voy a escoger a ti, sino que todo aquel que cree entra como escogido de Dios. Ahora, en este caso principal nos da una característica, porque no solo es el nombre del hecho de ser escogido, sino que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Es decir, que no es solo que seamos escogidos, sino que estos escogidos tienen que tener una característica que es santos y sin mancha. Delante de Dios, no delante del hombre. Delante del hombre uno puede parecer estar bien, pero delante de Dios es otra cosa. Entonces, según nos escoge Dios, somos nosotros escogidos. Somos escogidos para Dios. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. No para que tengamos riquezas o abundancia de bienes, sino para que seamos santos y sin mancha. Eso nos da a entender que Rufo resaltaba en su santificación y en su consagración delante de Dios. ¿Por qué? Porque también, como mencionamos, Apeles o Aristarco o ¿cómo se llama? Febe podían estar siendo escogidos, personas dedicadas, personas consagradas que eran escogidos, porque la Biblia también habla acerca de nosotros que hemos sido escogidos, o cuando la Biblia dice que Él venga, cuando venga Dios en su venida, recogerá a los escogidos. Entonces, pero vuelvo a resaltar, en este caso, nosotros, a pesar de ser escogidos, no necesariamente nos estamos mostrando como escogidos. Y por eso también vamos a leer ahorita Colosenses para resaltar este punto del por cual hemos sido escogidos, pero a veces no nos manifestamos como escogidos, es decir, no estamos adentrándonos en la santificación. Ahora aquí mencionamos Colosenses capítulo 5, perdón, capítulo 3 del 5 al 17. Entonces aquí lo aclara el apóstol Pablo, dice de la siguiente manera. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11. Donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones en el Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces vemos de que aquí esto es una carta enviada o una epístola enviada a la iglesia que está en Colosas. Entonces vemos de que está enviando una carta a Colosas, que era una iglesia o era un grupo de creyentes que estaban viviendo o estaban buscando vivir a Cristo Jesús. Pero vemos que el apóstol Pablo le dice, miren, ya dejen de estarse mintiendo, dejen de estar en la antigua naturaleza, porque por eso Dios los escogió y los llamó, o los llamó y los escogió para que caminen en santidad y en verdad. Entonces, ¿por qué razón siguen tomando las mismas actitudes de antes? Ustedes ya no son para estar en esas actitudes, porque Dios los ha transformado. Por eso menciona ahí, dice, y dejad la manera de vida, y también hace ciertos puntos, como dice aquí, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, es decir, que había creyentes con ira, había creyentes con enojos, con malicias, con blasfemias, con palabras deshonestas en sus bocas.
Y Él los está llamando prácticamente a arrepentirse de su mal camino porque no es conforme a Dios que nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Según lo que acabamos de leer en Efesios, que dice que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces vemos de que ciertamente alguien dirá yo quiero ser un escogido o yo fui escogido por Dios, pero el punto está que también necesitamos tener las manifestaciones o la fe o la manera de andar de un escogido. Porque obviamente nosotros regularmente tenemos que decir yo soy esto, yo soy lo otro, pero no necesariamente está comprobado, ¿verdad? Y por eso aquí el apóstol Pablo dice, vestíos, pues, como escogidos. Es decir, manifiéstense como escogidos. Es decir, si hagamos de cuenta, si lo vemos en términos de futbolista, si alguien se pone un saco y corbata y se pone a jugar fútbol, no tiene como que mucha relación, ¿verdad? Una persona que va a jugar fútbol se viste con una playera adecuada, una pantaloneta y otras cuestiones como los zapatos específicos o creo que las espinilleras para entrar al campo de juego y poder jugar. De igual manera es con el baloncesto, con algunos otros deportes que tienen que estar vestidos para la ocasión, para la actividad que van a tener. De igual manera, si lo vemos como un trabajo, si la persona viene y se viste como de fútbol y se va a poner en una oficina, no concuerda la relación entre lo que es su vestimenta con las actividades que va a realizar. Por ejemplo, en el trabajo puede ser que ya a la persona le pidan vestirse saco y corbata o un uniforme necesario o adecuado para su labor en ese trabajo. De igual manera, por ejemplo, si una mujer se va a casar, por lo tanto se ve que tiene un vestido blanco y no necesariamente va a andar con un vestido de voleibol, ¿verdad? Sino que se va a casar, por lo tanto está adecuado a la situación. En este caso nosotros fuimos escogidos y tenemos que tener, por así decirlo, lo adecuado para llamarnos escogidos. Y cuando la Biblia habla de vestirse, habla de nuestra forma de andar, nuestra forma de vivir, lo que vamos a mostrar nosotros. Por eso hay otro pasaje donde dice, vestidos pues de Cristo. Entonces significa que nosotros debemos caminar así como Jesús caminó. Debemos que vivir como Jesús ha vivido. Entonces cuando a veces la palabra enseña acerca de la vestimenta, habla de la manera de vivir, la manera de andar. Por eso también en otros pasajes hace referencia que a ella se le ha concedido que se vista el lino fino, blanco y resplandeciente. Y también en otro pasaje dice, y esas son las vestiduras blancas, aquellos que no han manchado sus vestiduras. Da a entender acerca de aquellas personas que han vivido en santificación, han vivido en consagración. Y también hay figuras en el Antiguo Testamento relacionadas a ello, como por el caso de ejemplo de las mujeres vírgenes, que eran las princesas que estaban en el palacio, las que eran vírgenes, se vestían de vestiduras de colores. Es decir, que cuando uno miraba a una mujer con vestidura de colores, uno decía, ella es de la realeza, ella es una mujer virgen. Entonces su vestimenta estaba mostrando lo que ella era. De igual manera, cuando Dios colocaba a los sacerdotes tenían una vestidura. Uno al verlos a ellos decía, él es un sacerdote. ¿Por qué? Por su vestimenta. Su vestimenta indicaba lo que tenía que hacer. Es decir, antes de entrar en la labor sacerdotal, se vestía y luego de vestirse, realizaba su labor. Entonces, en este caso, Dios nos dice a nosotros, vístanse como escogidos. Es decir, compórtense de esa manera. Vivan como un escogido. No solo pónganse el título. Si lo cambiáramos o lo utilizáramos como en el caso de cristianos, diríamos, vístanse como cristianos. Es decir, ustedes dicen ser cristianos, pero necesitan vivir como tal, ¿verdad? Necesitan vivir como vivió Jesús. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo habla de que tomemos el mismo comportamiento que escogidos, pero también para que no se quede en por así decirlo, una ambigüedad, que la persona nos quedemos, bueno, ¿y qué hacemos pues? Porque ¿cómo es un escogido? ¿Verdad? ¿Qué es realmente un escogido? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es? No lo sabemos. O en cierto caso, que a veces la palabra como santidad, cada uno la tenemos como bajo una definición o una ambigüedad y todos pensamos que estamos caminando en santidad, ¿verdad? Entonces ya la palabra da especificaciones para que uno logre entender y asimilar realmente cómo puede ser una persona santa o cómo puede ser una persona amorosa, una persona justa, no basado en el contexto u opinión humana o filosófica, sino en el contexto de la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, por esta causa, el apóstol Pablo tiene que especificar, tiene que detallar a qué hace referencia como escogidos. Pues dice el versículo 12,
vestidos pues como escogido de Dios. Y de aquí en adelante comienza a especificar, ¿verdad? Santos y amados. Santos y amados, de entrañable misericordia. Es decir, que una de las características, tanto en el caso de la santidad, es el sentido de que nosotros apartarnos para Dios. Cuando se habla regularmente de santos, hablan regularmente de apartado para, pero cuando se habla de apartado, se hace referencia a entrar en la misma costumbre o en el mismo aspecto que. Es lo mismo que consagración, es decir, yo me consagro para Dios. Por ejemplo, hay personas que se han consagrado o se han santificado para el trabajo, es decir, que su vida está centrada solo en trabajar y no hacen más que trabajar. Entonces ellos están apartados para esa obra, trabajar. Hay otras personas que se han dedicado solo a sus maridos. Entonces esta persona está santificada o dada a su marido. Y así, por ejemplo, hay personas que están santificadas o dadas al fútbol. Entonces ellos solo fútbol, 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 fútbol. Otras para otro deporte. Entonces eso se llama una santificación, apartarse y dedicarse para eso. Entonces en este caso Dios habla de santos, que nosotros nos apartemos del conocimiento del mundo, del comportamiento del mundo y dedicarnos al servicio de Dios, a todo lo que Dios requiere para nosotros. Obviamente vamos a estar en este mundo, hay cosas que hay que hacer como trabajar, algunas personas se van a casar, tener hijos, pero habla de que toda la actividad que se haga esté fundamentada y cimentada por y para Dios. Cuando habla de amados, ya hemos visto que el amado no necesariamente es de que Dios no nos ame, sino que a veces nosotros a veces no nos dejamos amar. Y eso lo hablamos cuando hablamos de otro personaje que hablaba acerca del amado. Y en el sentido del amor es que a veces nosotros no nos dejamos amar. Ya mencionamos, por ejemplo, el caso de los hijos, ¿verdad? Que si hay un hijo que se comporta mal, no hace caso, no es que uno no lo ame, sino que significa de que el amor se va a manifestar diferente, porque si yo lo castigo no es porque yo quiera por capricho, sino que yo sé que si lo castigo es porque le va a hacer bien y va a cambiar su comportamiento. Entonces lo estoy amando, pero la manifestación no se ve como de un abrazo, de un beso, ¿verdad? Sino hay una corrección, hay un encaminamiento. Igual manera, si yo le digo, mira, si no haces caso, vas a comer solo huevos, ¿verdad? O solo frijoles todos los días. Entonces, no es que yo no le quiera brindar más, no es que yo no le quiera dar más al hijo, sino que sus acciones están provocando que yo me comporte de esa manera, pero es por amor para que él cambie. Pero si hay un hijo que se comporta bien, se trata bien, obviamente va a ser más fácil para mí expresarle manifestaciones de amor, ya no como castigo, sino que te das un apoyo. Mira, mi hijo, te traje esto porque se está dejando amar. Entonces, por eso mencionamos en su momento este punto. Y por esa razón vemos en Jesús cómo Jesús, a través del camino de justicia, llegó a manifestar ese amor, o Dios manifestó esas palabras de amor hacia él. Como se menciona en Marcos capítulo 1, cuando dice que Jesús, después de haberse bautizado, cuando la Biblia le dice a Juan, es necesario que me bautices para que cumplamos toda justicia. En ese momento dice que luego que Jesús salió del agua, vio los cielos abiertos, el Espíritu de Dios como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos de que Jesús se dejó amar a la hora de caminar y vivir en justicia, y por esa razón se manifestó el amor de ellos. Entonces estamos hablando de este aspecto, no que Dios no nos ame o que Dios no nos perdone, porque ya nos ha perdonado y demostró su amor en la cruz, sino que también nosotros al caminar en justicia va a venir la manifestación de ese amor, esa situación, algo así como que yo venga y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo los esposos. Un esposo trate de besar a una esposa y la esposa le corresponda. Entonces, en este caso también dice entrañable misericordia, es decir, que nosotros también tenemos como escogidos, o también en el caso haciendo referencia a Rufo, era una persona de entrañable misericordia, es decir, que era movido a misericordia, como en el caso cuando se muestra la palabra que dice misericordia quiero y no sacrificio, o como también Jesús menciona acerca de aquellos, el buen samaritano que fue movido a misericordia para poder ayudar a otra persona, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, estas son otras características que nos muestra que una persona escogida debe tener, una persona ser humilde. Es decir, ponerse bajo completa disposición de Dios, y al ponerse bajo completa disposición de Dios va a terminar siendo obediente.
Una persona mansedumbre, una persona que tenga en su corazón la paz y misericordia de Dios y que eso lo encamine y los guíe cada día de su vida. Y paciencia, que él pueda soportar todas las dificultades y todas las situaciones que vienen a causa de vivir en la fe. Por eso en Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Entonces habla ahí que las aflicciones del tiempo presente. Entonces habla de que él está siendo paciente, porque sabe que hay dificultades, sabe que hay aflicciones o conflictos, pero él espera, él es paciente en la manifestación que vendrá. Entonces, por eso cuando se habla de paciencia, habla de aprender a saber cómo llevar el sufrimiento o cómo saber cómo llevar todas estas situaciones difíciles. Eso quiere decir que Rufo, así como todos los escogidos de Dios, van a saber cómo llevar las situaciones difíciles de la vida. 13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Ok, entonces aquí nos habla de que dentro de la comunidad de creyentes va a haber roces. No significa que no va a haber roces. Cada quien tenemos nuestro carácter, nuestra forma de ser, cosas que nos agrada o nos desagrada. Hagamos de cuenta, puede ser que una persona sea muy abierta o muy libre, y puede ser que le irrite a personas que sean muy tímidas o que no se muevan, ¿verdad? Entonces algo así como, mire usted, pero usted solo está quieto sin hacer nada, haga algo. Y otro creyente, como también ha sido así toda su vida, entonces él no sabe qué hacer. Entonces, obviamente Dios en un momento lo va a comenzar a impulsar para que la persona comience a cambiar y ser más activa, ¿verdad? Por eso la Biblia habla del espíritu de timidez, que en 2 Timoteo 1:7, cuando dice Dios nos ha dado un espíritu de cobardía o de timidez o de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Es decir, que hay creyentes que son tímidos, que tal vez tienen temores o miedos, y si hago esto voy a meter la pata, que si hago esto me va a pasar tal cosa, mejor me quedo quieto y no hago nada. Entonces, esas son actitudes a veces que una persona desactiva no va a sobrellevar, y a veces se hacen comentarios de ese tipo, ¿verdad? Y sabemos de que Dios va a ayudar a estos otros creyentes para que se activen. Caso contrario, va a haber también personas, pues, de que al ser tan tranquilas y que no se muevan, también les desespere ver a otra persona cómo hacen y no hacen cosas, ¿verdad? Porque también una vez una persona me dijo, mira, es que esa persona me incomoda porque anda aquí para allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como creyentes tenemos formas de comportarnos, formas de vida, formas de andar, inclusive en posiciones de conocimiento de la palabra, puede ser que no estemos de acuerdo y ese desacuerdo lleve a una contienda o lleve a un pequeño o breve conflicto que a veces puede tener por algún roce, y eso nos lleva a tener un problema, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber cómo lidiar con este tipo de cosas. Por eso aquí dice soportándonos unos a otros. Es decir, yo sé que aquel tiene un comportamiento que tiene que cambiar, así como yo tengo un comportamiento que tengo que cambiar, pero a veces esa vieja naturaleza de repente se me sale, o este comportamiento que no he cambiado se me sale, y yo termino dañando a una persona. Es decir, a veces uno puede ser tosco para hablar, como inclusive el apóstol Pablo dice, y dice, yo soy tosco para hablar, pero no tosco en el conocimiento. Entonces el apóstol Pablo podía tener dificultades él para poder transmitir el mensaje de Dios a otras personas. Cuando uno lee las cartas de Pablo, dice cómo el apóstol Pablo puede ser tosco para hablar, pero no lo vimos necesariamente en vivo y en directo. Y algunas menciones en la Biblia nos puede dar a entender que tal vez él tuvo esas dificultades a la hora de expresar lo que él tenía. Uno es porque él mismo lo dijo, que yo soy tosco para hablar, y lo otro es que él menciona también, dice, que vuestras palabras sean sazonadas con sal. Posiblemente él pudo haber cometido un fallo, Dios lo corrige y le explicó acerca de eso. Entonces a veces nosotros somos toscos para hablar, no sabemos cómo hablar, y tal vez la persona ya nos ha dicho, mire, usted aprenda a hablar. Pero hay otras personas que tienen otros fallos, y nosotros tenemos que aprender a entender eso, que fallamos, que tenemos problemas, y también por lo tanto tiene que abundar en nosotros la base del perdón. Es decir, ya estar como dice la palabra, dispuestos, ¿verdad? Con ceñidos nuestros lomos para poder perdonar, porque sabemos de que tanto y que podemos, las personas nos pueden fallar. Entonces, por lo tanto, debemos aprender a perdonar. Obviamente tampoco estoy hablando de que lo agarren a uno
en mal a cada rato, sino que también significa que hay personas que no quieren hacerlo y que de repente se les sale y nos terminan dañando y tal vez no era su intención, como la Biblia dice, ser inocentes para lo malo. Entonces hay personas que en su inocencia nos terminan dañando. Y nosotros tenemos que entenderlo y perdonarlo. Entonces dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, tomemos el ejemplo de Jesús, porque así como nosotros hemos dañado a Jesús y nos ha perdonado, nosotros asimismo tenemos que perdonar a otros. 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces habla de vestido de amor, significa caminar en amor. Entonces lo que está anteriormente, del 12, en 12 y 13 principalmente, nos habla de cómo es un escogido. Es decir, que si trasladamos esto a lo que hablaba de Rufo escogido, significa que Rufo podía haber abundado en que era santo y amado, que era de entrañable misericordia, era benigno, era humilde, era de mansedumbre, de paciencia, soportaba a sus hermanos, los perdonaba, por lo cual puede ser que los otros también, los otros creyentes como Apeles, Febe, María, Trifena, Aristarco, Priscila y Aquila, lo hacían también, pero él destacaba en su comportamiento con relación a lo que estamos viendo acá. Esto es similar a lo que vimos con relación a Apeles, porque cuando dice Apeles, Apeles aprobado en Cristo. En su momento cuando le vimos acerca de los aprobados, hablaba de que el aprobado no miraba por lo suyo, sino miraba por los demás y por eso su comportamiento indicaba no buscar poner tropiezo ni que se ofendiera ni otra cosa con respecto a ello. Entonces vimos de que esa era la característica de Apeles con respecto al aprobado y algunas otras cosas que lo vimos en su momento. En este caso, acerca de Rufo como el escogido, vemos también acá cosas que nos pueden ayudar a nosotros a meditarla, a entenderla y a también enfocarnos, porque puede ser que nosotros sí estamos viviendo como creyentes, como hijos, pero hay cosas que sabemos que no hemos comprendido, no hemos entendido. Y al leer estos pasajes nos ayuda, por así decirlo, a enfocar nuestra meta en tener esto. En este caso en particular, en el versículo 13, ya enfocarnos en que personas nos pueden hacer daño y nosotros estar dispuestos a perdonar. Estar dispuestos instantáneamente, es decir, inclusive a veces no es ni siquiera que uno hasta los 5 años lo perdone, ¿verdad? Porque alguien, hermano, es que yo ya perdoné. Sí, pero le tomó 5 años, ¿verdad? Y no significa que eso esté malo del todo, significa que a veces nosotros no estamos a la expectativa de eso. Es como cuando uno le falla a Dios, uno falla, le pide perdón y uno espera que lo perdone. En el momento, no es como que el Dios nos diga, mira, aquí dentro de 5 años te perdono. No funciona así, ¿verdad? Entonces, así como nosotros queremos que nos perdonen a nosotros y que así como Dios también nos ha soportado, también así mismo hacerlo con nosotros. Entonces, en este caso, por lo menos a mí me ha ayudado y también yo lo he meditado, porque a veces digo yo, bueno, si Dios me anda soportando a mí las cosas, ¿verdad? Y a veces hay cosas que sé que he hecho mal, que también ni me he dado ni cuenta. Entonces yo también debería soportar a otras personas porque Dios me ha soportado a mí. Entonces, así como Dios me ha soportado a mí, yo tengo que aprender a soportar a otros. Porque si yo no soporto a otros, por así decirlo, siendo Dios que me ha soportado, puede ser que Dios ya no me va a soportar algunas cosas. Porque la Biblia dice que misericordia se hará con aquel que hizo misericordia, ¿verdad? Y como la parábola también aquella de que vino Dios y por misericordia le perdonó una deuda, pero el otro vino, lo agarró por así decirlo, la otra deuda que tenía que era más pequeña, prácticamente ya casi lo metía a la cárcel y iba a hacer muchas cosas con él. Y luego el rey dice, bueno, yo te hice misericordia a ti y tú no haces misericordia con el otro. Bueno, a la cárcel va. Entonces, en ese sentido es de que uno logra entender y por eso pone aquí el punto de referencia de Cristo, ¿verdad? Y a veces nosotros no tenemos como muy consciente, es decir, lo podemos saber, pero no estamos muy conscientes de eso. Por ejemplo, cuando uno come, uno dice es que hay que comer sano y uno lo tiene en la mente y uno lo sabe. Inclusive cuando alguien viene y dice, mire hermanos, hay que comer bien esto y lo otro. Y uno dice, sí, sí, tiene razón, hay que comer bien. Sí, pero después uno se toma una gaseosa, ¿verdad? En el desayuno, almuerzo y cena. Entonces no es porque no lo tiene bien consciente uno, no está bien entendido en eso. Ya uno entendió, a veces puede cambiar esto o puede solo, por ejemplo, tomar una vez al día o sustituirlo por un jugo, por el agua pura, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos que entrar a esta conciencia, es decir, tener más
al pendiente de lo que hace referencia como escogido de Dios y sobre todo el soportarnos y perdonarnos. Hago referencia a esto porque esto nos va a tocar, más aún cuando nosotros nos juntamos con personas, o inclusive ahora que está muy alrededor tanta situación del TikTok o videos, que tenemos mucha información ahora para conectarnos, y queremos llamarlo así, con otros hermanos o con otras corrientes, aprender a saber cómo sobrellevar las cosas y también aprender a saber cómo perdonar las personas o las situaciones. No significa darnos nuestro aprobado, porque no significa darnos nuestra aprobación. Por eso se llama perdón, ¿verdad? Porque perdón significa que fallaron. Y también significa que también ellos puede ser que se hayan arrepentido de ese su error y que nosotros necesitamos también perdonarnos. Me explico, por eso dice la palabra de que ¿cuánto perdonará a mi hermano? Dice, si él viene a pedirte perdón 70 veces, tú 70 veces sí te lo perdonas. ¿En qué sentido? Dice que él viene a acercarse a ti a pedirte. Significa que se arrepintió, significa que reconoció su error. Entonces yo no le puedo negar a él el perdonarlo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hace conmigo, perdonarme y soportarme. Por eso también vemos el caso, porque si alguien dirá, ¿cómo es así que Dios nos soporta? La Biblia menciona en un pasaje que Jesús dijo, ¿hasta cuándo os habré de soportar? Porque a veces uno es necio y por eso la Biblia habla de la misericordia y la paciencia de Dios hacia con nosotros. Pero también hay otras muchas cosas como también Dios hace con nosotros, que es tenernos misericordia y paciencia. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude a tener la característica de Rufo, es decir, que nosotros podemos, así como Rufo fue escogido, que nosotros podemos destacar como escogidos de Dios, como santos y sin mancha, como lo menciona aquí, en este caso santos, amados, de entrañable misericordia, de humildad, de benignidad, mansedumbre, paciencia, soportándonos a los hermanos y también perdonando a otros. ¿Para qué? Para que se manifieste lo que somos escogidos. Por eso dice, vestíos como escogidos, compórtense como escogidos. Dios ya los escogió, Dios se los tiene, pero también tomen ese comportamiento. Nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, pero también debemos comportarnos como hijos. Por eso que a veces, no sé si a alguien le ha pasado, pero cuando tiene el papá y el papá transmite ciertas enseñanzas a los hijos. Cuando el hijo viene y se topa con un amigo del papá y le dice, lo puede ver a uno y le dice, mira, pero ¿por qué estás haciendo eso? Yo no creo que tu papá te lo haya enseñado, ¿verdad? Tu papá no es así porque yo lo conozco, entonces no puedo creer que tu papá te pueda haber enseñado eso. ¿Qué pasó? ¿Quién te lo enseñó? Entonces es similar a ese punto, ¿verdad? O sea, Dios nos va a enseñar algo, pero a veces nosotros no nos estamos tomando otras enseñanzas y no es una enseñanza que pueda enseñarnos Jesús, ¿verdad? Entonces también como hijos tenemos que tomar el comportamiento de hijos. No solo decir yo soy hijo de Dios y está bien, porque por eso Dios nos fortalece, nos tiene misericordia porque creímos, pero también tenemos que tomar el comportamiento de hijos. Y esos similares con el caso de los escogidos, ¿verdad? O en el caso también podemos denotar como la amada o como los siervos de Dios, etcétera. Es decir, que Dios nos pudo haber catalogado o nos ha dicho que tú eres mi siervo, pero también tenemos que tener el comportamiento de siervos adecuadamente, ¿verdad? En una perfección, como dice el apóstol Pablo, ser ministros competentes de lo que Dios nos ha enviado. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, que así como Rufo fue denominado escogido, así nosotros también, por nuestra fe y forma de vida en Cristo Jesús, Dios nos vea y nos diga el escogido, qué sé yo, Arnoldo, o el escogido Mario, o qué sé yo, Adelfina, por poner un ejemplo, ¿verdad? Por poner nombres. Entonces, a ese punto quiero llegar con el sentido del hecho de buscar caminar conforme Dios nos ha dado la vida. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos sostenga en la verdad y nos aliente para tomar fuerzas, para vestirnos como escogidos de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia. Gracias por darnos el ejemplo de Rufo, que fue llamado escogido delante de ti. Y que nosotros también queremos ser llamados escogidos. Queremos en el sentido de manifestarlo a causa de nuestra fe y labor en el Evangelio, que cuando tú nos veas diga, él tiene todas las características como escogido, y no solo las tiene, sino que resalta como un escogido, así como Rufo resaltó de sobre los demás como escogido.
por su dedicación, por su entrañable misericordia. Asimismo, hoy, Señor Jehová, queremos dedicarnos a ti, queremos entregarnos a ti, queremos ser fieles a ti para la alabanza de la gloria de tu gracia. A ti sea la gloria, amado pastor. Por favor, dirígenos y guíanos para vivir conforme a tu piedad y conforme a tu alabanza. En el nombre de Jesús, amado Padre, amén y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque eres bueno, porque nos incentivas a buscar la verdad. Queremos hoy, Padre, reconocer nuestro pecado, reconocer que hemos fallado delante de ti, delante de los hombres. Queremos hoy acercarnos porque en ti tenemos salvación por medio de Jesucristo y su evangelio. Y por consecuencia reconocemos hoy a Jesús como Señor y Salvador y de que tú lo has resucitado entre los muertos. Y por esa razón hoy tenemos salvación y una vida en ti a causa de la resurrección de Cristo. Te damos las gracias, amado Padre, por lo cual también queremos hoy ser bautizados en agua, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y que podamos participar de la Santa Cena. A ti sea la gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos ahora a orar por las diferentes necesidades que se pueden presentar para que nosotros podamos, para que Dios, como dice su palabra, Él suplirá. Pero vamos a presentarla hoy delante de Dios para que el Señor también se manifieste en ello, ¿verdad? Conforme a su misericordia. Entonces, vamos a orar. Padre bendito, hoy venimos delante de ti porque entendemos que la palabra enseña que los escogidos serán llevados. La palabra enseña que debemos caminar y andar como escogidos, por eso tenemos hoy la necesidad de ser manifestados como escogidos. Por favor, ayúdanos a entender, a comprender que la fe de tu palabra venga en nuestras vidas para poder manifestarnos de tal manera. Y también queremos hoy, Padre bendito, presentar delante de ti las diferentes necesidades de tu pueblo, de las personas que nos escuchan, ya sea problemas problemas familiares, problemas laborales, del estudio, de trabajo, enfermedades, cárceles, problemas también pues familiares y diferentes necesidades, inclusive económicas o de tu presencia también, que hay personas que están buscando fervientemente tu palabra y pueden sentirse necesitados. Y así pedimos hoy que tú revele tu presencia, descienda sobre ellos conforme a esa necesidad y también que ellos puedan tener la revelación de tu palabra porque también están necesitados de palabra, necesitados de verdad. Y que también ellos puedan conocer tu nombre y tu palabra porque ellos necesitan, así como el siervo que clama por las corrientes de las aguas, así claman ellos por ti. Así que hoy manifiéstate por las necesidades de diferente índole en su alma y en su corazón para que tú proveas conforme a tu misericordia. Te damos las gracias y pedimos por esta nación de Guatemala para que se entregue a ti, para que te alabe a ti, para que no entren ideologías o otras obras de maldad, sino que tu palabra sea cimentada para alabanza de la gloria de tu gracia. Te entregamos este tiempo y por favor provee, santifica, vivifica y provee de paciencia y de verdad y que tu nombre sea ensalzado hasta lo sumo. Gracias te damos por todo tu amor y tu paz en Cristo Jesús, amado Padre. Amén y amén.